Hola a todos, vamos a por el siguiente vídeo, muy relacionado con el anterior. Os recuerdo que justo en el vídeo anterior lo que hemos visto es en qué consiste la reactividad de un elemento, ¿vale? Hemos visto que por determinados núcleos inestables lo que emiten es una radiación de tipo alfa, beta o gamma, de modo que ese núcleo inestable se convierte en un núcleo más estable, ¿vale? En definitiva se produce una transformación de ese núcleo y eso es lo que se denomina, ¿vale? En este tema lo vamos a denominar con la palabra desintegrarse, ¿de acuerdo? Cuando un núcleo pasa de ser inestable a estable, como sabéis, puede emitir partículas alfa, puede emitir partículas beta, ¿vale? O radiación gamma. Entonces, a fin de cuentas, lo que está haciendo es desprendiéndose, ¿vale? Desprendiéndose de algo. Entonces, al desprenderte de algo, tú lo que haces es desintegrarte, hacerte más pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, siguiendo esa temática de la radiactividad, nos metemos, como ya os dije, nos metemos ya en un tema más numérico, más técnico, pero ya veréis que no tiene mucho. Bien, en esencia, ¿vale? En esencia lo que quiero mostraros ahora es, bueno, lo que tenemos es un elemento radiactivo, ¿vale? Un elemento cuyos núcleos, millones de núcleos, ¿vale? Aquí os he representado un poquito, pero son millones los núcleos porque son millones los átomos de los que está compuesto una determinada muestra. Resulta que esos núcleos son inestables, ¿de acuerdo? Entonces esos núcleos lo que van a hacer es comenzar a desintegrarse, ¿vale? Esos núcleos lo que van a hacer es desprender determinados elementos, dependiendo del tipo de radiación, ¿vale? Para convertirse en núcleos más estables. Entonces ese proceso se llama desintegración. Y ese proceso de desintegración es una desintegración aleatoria, es decir, no se sabe con certeza qué núcleos se van a desintegrar antes y qué núcleos van a tardar un poco más, ¿de acuerdo? No lo hacen todos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, nosotros a partir de la estadística y de la probabilidad trataremos de idear o formular distintas expresiones que nos permita calcular en un futuro cuál sería el número de núcleos que va a quedar o cuál va a ser la vida de estos núcleos, etcétera, etcétera, que eso ya lo veremos más adelante. Bien, aquí tenéis una gráfica que dice un poquito lo que os he avanzado con respecto a la desintegración. Nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento radiactivo al inicio con sus núcleos inestables, ¿vale? Y entonces fijaos que aquí al inicio tenemos un número de núcleos inicial, ¿vale? Tenemos la muestra como la acabamos de recibir, con un número de núcleos determinado, y fijaos lo que va a pasar. A medida que yo avance en el tiempo, esos núcleos inestables lo que van a hacer es desintegrarse, ¿de acuerdo?, para convertirse en núcleos más estables. Entonces fijaos que conforme pase el tiempo, el número de núcleos de la muestra inicial cada vez va a ser más pequeño, ¿vale? Porque cada vez se están desintegrando más, cada vez hay menos núcleos que queden por desintegrar, ¿de acuerdo? Entonces simplemente quiero comentaros en esta gráfica como dato que aquí aparece, por ejemplo, mirad, cuando en una muestra determinada yo tengo n sub 0 núcleos, ¿vale? Imaginar 1.000.000 de núcleos. Bien, pues hay una magnitud muy característica que es el periodo de semidesintegración, el periodo de semivida también se llama, lo veremos a continuación. ¿Eso qué es? Que si yo tenía 1.000.000 de núcleos, ¿cuánto tiempo pasará hasta que me quede, cuánto? La mitad, 500.000 en este caso, ¿no? Entonces, ese tiempo, imaginar que son 10 segundos, no sé, me estoy inventando datos, imaginar que si son 10 segundos lo que tarda en pasar de 1.000.000 de núcleos a 500.000, pues ese sería el periodo de semidesintegración, ¿de acuerdo? Bien, como veis, si sigue corriendo el tiempo, pues los núcleos cada vez van a ser menores, ¿vale? Entonces nos encontramos, por ejemplo, que la mitad de los núcleos que tenía al inicio, es decir, un cuarto de los núcleos iniciales, los tendré, ¿vale?, cuando haya pasado 2 veces el periodo de semidesintegración, y tendré la mitad de la mitad de la mitad, es decir, un octavo del número de núcleos iniciales, cuando haya pasado 3 veces el periodo de semidesintegración, ¿de acuerdo? Bien, pues simplemente que tengáis esta gráfica clara, y ahora ya vamos a tratar de formular o de obtener esas expresiones que nos permitan saber en todo momento, ¿vale? Por ejemplo, cuando haya pasado este tiempo, o cuando haya pasado este tiempo, cuando haya pasado ese tiempo, cuánto es el número de núcleos que me quedan, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a ello. Bien, pues centrándonos ya en las magnitudes y en sus expresiones, las que corresponden a este tema de
que estamos hablando ahora de desintegración reactiva, pues vamos a ir poquito a poco. Lo primero de todo, la más importante son, pues bueno, la ecuación fundamental de la reactividad. La ecuación fundamental de la reactividad es la que veis aquí en medio, ¿de acuerdo? Donde pone que n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. ¿Qué es n? N es el número de núcleos reactivos, n sub 0 es el número de núcleos reactivos inicial, ¿vale? El que tiene el principio de la muestra, antes de que se haya desintegrado nada. Lambda es lo que se llama constante de desintegración, que ahora os contaré lo que es, y t es el tiempo que va pasando. Entonces, con esta fórmula principal lo que voy a evaluar es, sabiendo el número de núcleos iniciales que tenía la muestra, sabiendo ese elemento químico, esa muestra, cuál es su constante de desintegración, pues en función del tiempo que vaya pasando, yo iré viendo cuál es el número de núcleos que va quedando, ¿de acuerdo? Bien, esta ecuación fundamental de reactividad tiene dos variantes. Si yo en vez de contarlo el número de núcleos hago referencia a la masa de esos núcleos reactivos, en vez de contar el número de núcleos, cuento la masa de esos núcleos reactivos, tenemos esta expresión, básicamente la misma, pero aquí lo que tenemos es, en función de la masa inicial de esos núcleos reactivos, iremos calculando la masa que me va quedando después. Obviamente, si el número de núcleos va a menos, obviamente la masa de ese total de núcleos irá a menos también. Digamos que esa masa es la suma de todos esos núcleos, ¿vale? De toda la masa de esos núcleos en particular, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la primera variante, y la segunda variante, que es la que veis aquí de la ecuación fundamental de la reactividad, va en función de la actividad, ¿vale? Esto es actividad reactiva y esto sería actividad inicial reactiva. Y ahora a continuación, ¿vale? Cuando corresponda, que lo tengo aquí apuntado, os contaré lo que es. Entonces, antes de nada, ¿qué es esa lambda? ¿Qué es la constante de desintegración? Vale, pues para que lo sepáis, la constante de desintegración simplemente expresa la probabilidad de que un núcleo radiactivo se desintegre, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuanto mayor sea esa lambda, pues mayor probabilidad de que ese núcleo radiactivo se desintegre. Bien, pasamos ahora entonces a hablar de la actividad, esa A, que es una nueva magnitud para nosotros. Esa actividad o velocidad de desintegración, ¿vale? Se expresa con esa letra A y simplemente, bueno, pues como su nombre indica, la velocidad de desintegración simplemente es el número de desintegraciones que se producen por unidad de tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calcularlo? Pues muy sencillo, aquí tenéis la expresión, simplemente lo que se hace es multiplicar la lambda, ¿vale? La lambda, que es la constante de desintegración, por el número de núcleos que existe en ese momento. Bien, tenéis que pensar en lo siguiente, ¿de acuerdo? Igual que el número de núcleos inicial es mucho mayor que el que va después, porque obviamente conforme va pasando el tiempo el número de núcleos se va desintegrando, también va a pasar que la velocidad con la que se van desintegrando los núcleos va variando, va bajando, ¿vale? Cuando hay muchísimos núcleos la velocidad es increíble, es muy grande, ¿de acuerdo? Todos intentan desintegrarse de manera muy rápida, pero a medida que van quedando menos, ¿vale? Esa velocidad va bajando, ¿vale? A medida que van quedando menos, la velocidad con la que se van desintegrando también se relaja, digamos que va bajando. Por eso se puede expresar también de esa manera. Esa actividad inicial es la velocidad con la que van a empezar a desintegrarse, pero luego veremos cómo la actividad después será menor, ¿vale? El número de desintegraciones por unidad de tiempo, en este caso por segundo, que ya veremos, pues va a ser menor porque cada vez van quedando menos y se van comportando de esa manera. Bien, bueno, decir que como magnitud nueva la actividad, decir que se mide en becquerels o también se puede medir en curios. La unidad de medida del Sistema Internacional es becquerel, ¿de acuerdo? En honor al que lo descubrió, ¿vale? Pero también se suele utilizar la unidad de medida del curio porque es un poquito más grande, ¿vale? Aquí tenéis la equivalencia, que un curio significa o equivale a 3,7 por 10 a la 10 becquerels, ¿de acuerdo? Bien, pasamos entonces al siguiente término que quiero que entendáis, que es el periodo de semidesintegración o periodo de semivida. Bien, el propio nombre lo está indicando. El periodo de semidesintegración simplemente es el tiempo que debe transcurrir para que el número de núcleos de una determinada muestra se reduzca a la mitad,
¿vale? Es fácilmente intuible. Bien, como no quiero que os aprendáis la fórmula de memoria, no la he puesto, simplemente lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de deducirla para llegar a la fórmula final. Si tenéis muy buena memoria y tenéis mucha seguridad, aprended la fórmula, pero con el propio nombre podemos ser capaces de intuir cuál va a ser la fórmula. Bien, fijaos, periodo de semidesintegración, entonces hemos dicho que es el tiempo que tiene que pasar para que el número de núcleos inicial se reduzca a la mitad, es decir, que el número de núcleos final debería ser la mitad del número de núcleos inicial. Entonces, si recurro a la ecuación fundamental de la reactividad, la cual me dice que n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t, yo lo que voy a hacer es que el número de núcleos final que quiero, la n, va a ser un medio, va a ser la mitad del número de núcleos inicial. Entonces, haciendo uso de esa fórmula, se me queda que, vale, lo dejo indicado aquí, se me queda que el número de núcleos final, es decir, un medio del inicial, será igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. Y ahora la t, que es el tiempo, es justamente lo que estamos sacando. El periodo de semidesintegración, ¿vale? Que se expresa con ese símbolo, ¿vale? Periodo pues a la mitad. Ese va a ser el tiempo, ¿vale? Lo voy a colocar ya aquí con su nomenclatura. Ese es el tiempo que yo quiero calcular, ¿vale? El tiempo que tiene que pasar para que el número de núcleos se reduzca a la mitad. Entonces mi objetivo va a ser tratar de hallar una expresión para esa magnitud, ¿vale? Entonces fijaos que n sub 0 con n sub 0 se va y lo que me queda sería que un medio es igual a e elevado a menos lambda por el periodo de semidesintegración. Entonces, ¿cómo despejar eso? Pues fijaos que tenemos ahí un exponente, ¿vale? La manera de pasar el exponente al principio es aplicando logaritmos, ¿vale? Lo que me conviene aquí es que como hay el número e, me convendrá aplicar logaritmo neperiano para que luego se me pueda ir. Fijaos, yo hago logaritmo neperiano a un lado, logaritmo neperiano de un medio y logaritmo neperiano de e elevado a menos lambda por ese periodo de semidesintegración. Entonces, con eso lo que consigo es que esta parte de aquí se vaya al principio y fijaos que lo que me va a quedar va a ser logaritmo neperiano de e, que el logaritmo neperiano de e debéis de saber que es 1, ¿vale? Ya lo sabéis más que de sobras. Entonces lo que me queda será logaritmo neperiano de un medio es igual a menos lambda por el periodo de semidesintegración, que es lo que yo quiero saber. Entonces ya está. Despejamos ese periodo de semidesintegración, ¿de acuerdo? Y la expresión que me va a quedar, ¿vale? Lo dejo ya aquí de manera definitiva. La expresión que se me va a quedar será que el periodo de semidesintegración es igual al logaritmo neperiano de un medio partido menos lambda, ¿de acuerdo? Y esa sería entonces la fórmula, y ahora ya sabéis cuál es su deducción, ¿vale? La borro y dejo finalmente la fórmula que buscábamos. ¿Vale? Logaritmo neperiano de un medio dará un número negativo, creo que da menos 0,693 o algo así, ¿vale? Partido menos lambda, donde lambda, acordaos que es la constante de desintegración. ¿Vale? Y llegamos a la última magnitud, que es la vida media, ¿vale? Que sepáis que la vida media es el tiempo que de media tarda un núcleo en desintegrarse, ¿de acuerdo? Bien, la fórmula ¿cómo sería? Como tampoco quiero que la aprendáis, vamos a deducirla. Bueno, la deducción no es ni deducción, es simplemente una relación. Bien, la vida media se expresa con ese símbolo que veis ahí, y la vida media sencillamente es la inversa de la constante de desintegración, ¿de acuerdo? La inversa de la constante de desintegración. Entonces, de una manera rápida, si nosotros aquí hallamos o despejamos
la constante de desintegración, vemos que la constante de desintegración sería logaritmo neperiano de 1/2 partido menos el periodo de semivida, ¿vale? Entonces, si la vida media es la inversa de esto, la vida media entonces será menos el periodo de semidesintegración partido logaritmo neperiano de 1/2, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, aquí tenéis la fórmula general, ¿vale? ¿Vale? Esa sería entonces la fórmula general del concepto de vida media, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenéis entonces el cuadro final de las magnitudes que vamos a utilizar en este tema, ¿vale? Aparece mucho, y también quiero que pongáis especial atención en las definiciones, sobre todo de estos elementos que hemos visto al final, es decir, qué significa constante de desintegración, la actividad, qué significa periodo de semidesintegración y qué significa vida media, porque son preguntas que como cuestión, como teoría, os la pueden preguntar, no simplemente hacer problemas como ya veremos, sino que como teoría también os pueden preguntar estos conceptos, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, ya el siguiente ejercicio será tratar con problemas o con ejercicios derivados de estas magnitudes, ¿vale? Venga, pues un saludo y estamos en contacto.